vamos a abrir nuestras Biblias en este momento y vamos a hacerlo por acá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 1, ahí lo tenemos ya en la pantalla del televisor. Vamos a leer todos, así como hicimos al comenzar esta escuela dominical. Vamos a leer desde el 1 al 11. Amén. Filipenses 2, que tiene como título Humillación y exaltación de Cristo. Todos unamos nuestras voces. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, subraye esto, consuelo de amor, y subraye esto otro, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar pues, que Dios nos hable por medio de su palabra. Amén. Y vamos a llevar al mismo tiempo a mi esposa, que está en el sector de Aranjuez, allí donde comienzan las comunas nororientales de la capital de la montaña, como se le conoce, Medellín, para que el Señor haga de ella un canal de inspiración, de bendición y de edificación para la congregación. Amén. Todos vamos a invocar el nombre admirable de Jesús. Señor, te damos gracias. En este momento, por Rosalba, úsala como instrumento honroso para edificar, para animar, para inspirar, para enseñar la palabra que la iglesia de Aranjuez necesita. Dale la unción, pero también la fortaleza física, mental, emocional, espiritual,
como una fuente de agua de vida para todo aquel que la necesita. Como la oveja va a los pastos delicados y a los abrevaderos a calmar su sed, en el nombre admirable de Jesús, que vive y permanece para siempre. Amén y amén. Aleluya. Que la unción sea para el predicador, que la bendición de la palabra sea para ustedes y que la gloria siempre sea para el Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, yo diría que esta mañana titularía Principios de Unidad de la Iglesia de hoy, parte número 2. Estamos diciendo el pasado domingo que un principio es una regla, una base o fundamento de algo, y que la Iglesia del Señor también está Cristo como la principal piedra del ángulo. Y estamos diciendo que hay unos principios de unidad que caracterizan a la Iglesia. A ver si recordamos cuáles principios de unidad estamos viendo hace 8 días. Si alguien recuerda. Primer principio, la unidad del cuerpo, que es la Iglesia. La unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. También vimos la unidad de la fe, que es todo el cuerpo de doctrinas necesarias para la salvación y otras doctrinas que se derivan de las doctrinas fundamentales. Esas son el cuerpo de doctrinas que hacen parte de la unidad de la fe de la Iglesia. Y habíamos dejado pendiente para esta mañana otros 2 principios. Volvamos por favor aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Ahí se mencionan estos 2 principios sobre los cuales descansa la Iglesia del Señor Jesucristo. Después de ese clamor, porque lo que hace el apóstol Pablo es un clamor, es una oración a Dios. Y entonces él en esa oración, que también se puede catalogar como un gran poema, él dice allí: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Y entonces empieza a mencionar algunas características que si nosotros leemos así de corrido, podemos seguramente sacarle como algún provecho o entender la importancia de lo que leemos. Y cuando leemos así despacio, haciendo un esfuerzo mental para tratar de encontrar en la Biblia esas preciosas piedras que son para nosotros bendición en cuanto al conocimiento y en cuanto al contenido del Evangelio. Y esa piedra preciosa que vamos a descubrir en esta mañana, la primera es: si algún consuelo de amor. Dígale al hermano que esté a su lado: si algún consuelo de amor. Y aquí está la otra perla, aquí está el otro principio, la unidad en el Espíritu. Si alguna comunión del Espíritu. Estas 2 perlas, recordando lo que hablábamos el pasado domingo acerca de la Iglesia como cuerpo. Un cuerpo, para poder mantenerse con vida, necesita 2 elementos importantísimos, sin los cuales no
podríamos ninguno de nosotros vivir. Literalmente, para la vida necesitamos la sangre. Si no hay sangre circulando por todo nuestro cuerpo, no habría vida. Pero también complementariamente, para que haya vida, necesitamos el oxígeno, el aire. Haga un ejercicio, trate de contener la respiración por un espacio de 1 minuto y verá que usted empieza a sufrir. Usted empieza a tener que experimentar un desespero interior y usted empieza a sufrir por algo que se llama ahogamiento, porque no solamente la gente se ahoga en el agua, hay gente que se ahoga también en la superficie y es porque no puede respirar. Hay gente que ha sufrido de lo que se conoce de un infarto pulmonar. Y es porque los pulmones fallaron y no pudieron bombear el oxígeno, exhalar, o mejor, inhalar el oxígeno del aire necesario también para la vida. Entonces, hay 2 elementos importantes también para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pueda sobrevivir. Y es el amor. Ninguna vida humana tendría sentido sin el amor. El amor, como lo vamos a ver, es un principio fundamental. O si no, dígame una cosa, estimada esposa. Cuando tu marido te expresa, te amo, ¿qué sientes en ese momento? O viceversa. Cuando eres tú, esposa, la que toma la iniciativa y le expresa a su marido, y con solamente 2 palabras, hermano, la vida de ese hombre se motiva. Te amo. O si no, ¿qué siente usted, estimado padre de familia? Cuando su hijita o su hijito se acerca corriendo cuando usted llega, o cuando usted está en cualquier lugar de su habitación y esa hija o ese hijo se le acerca y le da un abrazo, le da un beso y le expresa: papá, mamá, te amo. Hermano, a mí se me pone la piel rosuda como piel de gallina. Se me remueve todo mi ser. Esas palabras, te amo, hermano, son las palabras más motivadoras. Son las palabras más hermosas. Son algo como un catalizador que nos hace olvidarnos de los problemas, de las responsabilidades y de las presiones sociales que cotidianamente nosotros tenemos que experimentar. O al contrario, motivemos a nuestros hijos y de cuando en cuando acerquémonos a ellos y digámosle con una expresión sincera y que salga de nuestro más profundo sentimiento del alma: hijo, te amo. Usted lo abraza, usted le expresa ese cariño, ese sentimiento más grande que hay, y ese hijo se motiva y siempre tendrá un hijo agradecido por el resto de su vida. Alabanzas a su nombre. Entonces, hermano, hablando de la unidad en el amor, vamos a complementar con lo que nos dice la carta a los
Efesios en el versículos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Hermanos, el amor es el que le imprime a la vida esa chispa. El amor es el motor de ignición para que todos los proyectos de nuestra vida sean realizados. A todas las actividades, sean laborales, del hogar, sociales o cualquier índole, es imprescindible ponerle todo el amor. Porque cuando le ponemos todo el amor a lo que nosotros hacemos diariamente, esto producirá mucho fruto y nosotros sentiremos una inmensa satisfacción. Sentiremos un sentimiento, una expresión de algo maravilloso, de algo que produce milagros en la vida. Un matrimonio no se puede sostener si no hay amor. Para que el matrimonio pueda sostenerse de principio a fin, es necesario cultivar diariamente ese sentimiento que se llama amor. Pero que no sea un amor por obligación, sino que sea un amor espontáneo, un amor que usted fluye libre y espontáneamente de su corazón. Pero el amor de solo palabra no cumple la función. El amor tiene que ir acompañado de unas acciones correspondientes. Porque no sirve para nada, hablando del amor conyugal, yo decirle a la mujer por la mañana, te amo, y apapacharla. ¿Saben qué significa apapachar? Vea, darle como suavemente, de pronto tomarla de acá, del mentón, de la mejilla derecha o de la izquierda, o de acá, y de pronto un abrazo, y de pronto una caricia, y una expresión, te amo. Eso significa apapachar. O de pronto, cuando la mujer siente espontáneamente, allá en el silencio, en la calma de la noche, empezar como a pasar su mano suave y delicada, y por acá, por encima de la corona de nuestra cabeza, y suavemente nos da como una pequeña caricia, o como cuando usted también lo hace. Eso significa apapachar. Digo, no tiene ningún sentido que usted en la mañana le dé una acción de amor a su esposa o esposo y por la noche le pega un grito o le dice palabra ofensiva. ¿Cómo se dice cuando se hace eso?
que lo que hiciste con la mano, lo borraste con el codo. Qué importante que esa expresión de amor sea constante, permanente, porque el amor nunca deja de ser. Bendito sea el nombre admirable de Cristo Jesús. Hermano, la Escritura dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Eso lo podríamos también trasladarnos a la vida cotidiana, no solamente en la iglesia, sino hacer diario de cada uno de nosotros, allí en el entorno donde vivimos, donde compartimos la mayor parte de nuestra vida. Hermano, dile al Señor, pídele a Dios que te dé la gracia. Pídele al Señor que te haga una persona empática. Bueno, hay dos palabras muy parecidas. La palabra simpática y la palabra empática. Y son como complementarias. Pero una persona que es empática es una persona que está dotada de cierta sensibilidad y que tiene un afecto entrañable para respetar, para honrar a las personas que le rodean. Pidámosle al Señor que nos dé esa característica de ser personas empáticas, para que donde quiera que nosotros vayamos, le expresemos cariño, amor, afecto, comprensión, y nos identifiquemos con la más importante de las criaturas de Dios, que es el hombre. Toda persona, en el nivel que sea, en el estrato que sea, en el entorno que sea, hermano, merece nuestro respeto, merece nuestro afecto, merece nuestro amor. Hermano, si hay gente resentida en este mundo, si hay gente, aleluya, con una autoestima por debajo, si hay gente que pierde el verdadero sentido para la vida, es porque es gente ávida, necesitada de amor. Y ese amor que no encuentran en su casa paterna, ese amor que no encuentran allá en el barrio donde viven, encontrarlo en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros demuestre que tiene a Cristo, porque de donde nosotros aprendimos a amar, si no fue del Señor. Hermano, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. ¿Cuál es la causa? Porque Dios es amor. Es en Él, en Dios, en Cristo, que nosotros aprendimos y recibimos ese amor sincero. Porque no hay un amor más leal, más genuino o más sincero que el amor de Dios. A su nombre sea la gloria. O sea que de Él fue que nosotros aprendimos a amar a nuestros semejantes. Hermanos, el apóstol Pablo hace una oración muy importante por la iglesia. Y esa oración nos la, así como
testimonio en la carta a los Efesios, capítulo 3, del verso 14 en adelante. Por favor, Efesios 3, 14. Aleluya. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿en qué? Entonces, el amor es un principio fundamental de la iglesia. Cimentados en amor, verso 18, y así seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. A su nombre sea la gloria. Hermano, para uno conocer el verdadero amor, primero tuvo que haber pasado y experimentado lo que es el amor de Dios. Y el apóstol Juan nos recomienda: no améis de palabra o de lengua, sino amad de todo corazón. Que sea algo espontáneo, que amar a todo lo que nos rodea, sea familia, sea responsabilidad laboral, sea responsabilidad académica, sea el deber que hay que cumplir con lo prometido en un cargo administrativo de la iglesia, que sea allá en la práctica diaria de tu relación matrimonial, porque todos los seres humanos son personas de relación. Nosotros siempre nos caracterizamos por ser personas que nos relacionamos, salvo que alguien tenga alguna anomalía muy seria, alguna patología que lo haga de pronto sustraerse de los demás y evitar socializar. Pero estos son casos extremos. Pero dentro de lo normal, hermano, nosotros socializamos con toda clase de gente. Amén. Usted no sabe con quién se va a encontrar el día de mañana. Sea con alguien de alta alcurnia y usted no lo sabe. O sea, con alguien tal vez modesto, con alguien sencillo, usted no sabe. Pero sea el uno o el otro, hermano, que usted sienta el mismo amor hacia uno y el otro, sin distinción de clase o de estrato social. El Señor le dijo a sus discípulos: en esto conocerá la gente que ustedes me siguen. ¿Y en qué? En que os améis los unos a los otros. Hermano, una de las cosas más difíciles que hay en la vida es uno tener que amar a alguien que no le cae bien a uno. Que de hecho, hermano, nosotros no debiéramos decir, fulano de tal no me cae bien. No. Saquemos eso del léxico. Saquemos ese sentimiento de nuestro corazón. Hermano,
nosotros, sabiendo que el amor de Cristo es incondicional, porque el Señor no nos amó por lo que éramos, sino que el Señor nos amó a pesar de lo que éramos, nosotros también nos debemos amar a pesar de lo que los demás sean. Sin distinción. Que habló mal de mí, ámalo. Que cuando nosotros albergamos ese espíritu malo del resentimiento, del odio, de la amargura en el corazón, hermano, no podemos ser totalmente felices. Vivimos esclavos, vivimos con unas cadenas. Hay algo por ahí que a veces nosotros podemos explicar, pero que lo hay. Pero yo, ¿por qué no me siento bien? No sé por qué. Yo siento como algo, como algún impedimento. Yo no sé qué es lo que me pasa a mí. Cuando paso frente a determinada persona, como que se me hierve la sangre, se me sube la sangre a la cabeza. Hermano, saca esos sentimientos de tu mente, saca esos sentimientos de tu alma que te están, aleluya, enfermando el alma, porque no hay mejor liberación, no hay mejor sanidad para el alma que cuando hay perdón y olvido y sacamos todo ese sentimiento, aleluya, de nuestro corazón y se lo expresamos a los demás. Alabanzas al que vive y permanece para siempre. Recordemos, hermano, que el amor es el vínculo perfecto, porque donde hay sale bien, y es porque Dios está allí. Alabanzas al nombre precioso y admirable de Jesús. Hermano, para que toda actividad produzca resultados, cualquiera que sea la actividad, recuerda que todo se debe hacer. Lo que hagas laboralmente, lo que hagas académicamente, lo que hagas en el servicio, entre otras cosas, hermano, no veas el trabajo o el ser como una obligación, sino más bien ve el trabajo como una oportunidad para servir a los demás. No hay mayor satisfacción que cuando uno se siente útil, que cuando Dios lo llamó a usted y lo tuvo en cuenta, que usted fuese un canal de bendición a otro. El hombre ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. En todo tiempo ama al amigo. El que es buen amigo en todo tiempo manifiesta ese amor. El que es responsable con su trabajo le pone a ese trabajo, sea cual sea. Puede que en el momento es un trabajo fuerte, un trabajo donde no estás muy a gusto, pero si tú le pones todo el empeño a ese trabajo, aunque no estés a gusto, hermano, el Señor que conoce tu corazón te va a dar un trabajo mejor, donde tú puedas seguir creciendo, donde tú puedas seguir desarrollando una vida de una relación tal de que el Señor te vaya soltando cada día más y más y más, porque sabe que tú amas lo que haces. A su nombre sea la gloria. Hermano, el amar a los demás es muy de humanos. Sentir aceptación
Todos los seres humanos necesitamos reafirmarnos en algo o en alguien. En la casa, para que los hijos se motiven, ellos necesitan el amor de sus padres. Para que una pareja, un matrimonio, fortalezca sus lazos, necesitan recíprocamente expresarse amor. Pero recuerda algo, hermano, el amor es sufrido. A veces hay que sufrir a causa del amor. Y muchos le sacan el cuerpo al sufrimiento. Pero es el sufrimiento, hermano, el que Dios recompensa. ¿Acaso cuando el Señor vino a morir por nosotros, Él estaba poniendo condiciones? Yo los amo, pero, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Inmediatamente Él reacciona y dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque al fin de cuentas el amor es sufrido. Yo vine a sufrir aún hasta el dolor de la muerte, porque la meta por la cual yo vine al mundo fue a dar mi vida por los pecadores. Nosotros sabemos que hay que pagar el precio por amar. Ay, pero es que ese hombre me ha hecho unas. ¿Cómo lo voy a seguir amando? Ámalo y todo cambiará. Posiblemente te has cuidado, porque hermano, cuando uno no encuentra pozos deseables en la casa, se va a buscar otros pozos. Bríndale a tu esposa, bríndale a tu esposo las condiciones tan ideales de amor en la casa, de tal manera que tu cónyuge no tenga que buscar otros pozos en otra parte. Se siente, bebe el agua en tu propia cisterna, dice la palabra del Señor. Alabanzas al que reina para siempre. Aleluya. Si tú siembras amor a los demás, lo más seguro es que también cosecharás amor. Vuelvo y repito, con nuestros semejantes. Y, hermano, primero les alegrarás la vida y también harás alegre tu propia vida. Hay un versículo, hay un canto que hace tiempo que no se canta. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y verás la alegría de vivir. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermana. Yo te amo, hermano. Ámame tú también. Otra vez. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermana. Yo te amo, hermano. Ámame tú también. Una alabanza para Él. Otro principio de unidad
la iglesia es la unidad del Espíritu. Dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Vamos por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice el apóstol: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la iglesia, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, mortis sois, y ya no resolláis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Qué importancia tan vital, imprescindible. Hermano, nadie puede decir que tiene vida espiritual si no vive unido con los demás al Espíritu de Cristo. Todos debemos tirar para un mismo lado, porque no se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. No se nos ha dado a comer de la misma carne. Y todos hemos participado de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Y así como un cuerpo sin espíritu está muerto, nosotros, sin excepción alguna, debemos estar espiritualmente unidos. Vea, todos los órganos suyos, míos, externos, internos, para poder sobrevivir, para poder permanecer a una temperatura ideal, necesitan estar unidos al cuerpo. Decíamos ahora que hay, hablando en el cuerpo físico, dos elementos sin los cuales no habría vida. A ver si alguien recuerda cómo se llaman los dos elementos. La sangre y el oxígeno. Si falta alguno de los dos, ¿qué pasa? El cuerpo se muere. No tendría razón de ser. Entonces, para que esta iglesia, como el cuerpo de Cristo, permanezca viva, permanezca ferviente en el Espíritu que necesita, que todos los miembros, sin excepción alguna, espiritualmente estemos unidos al cuerpo. Por eso el afán de los predicadores, de los evangelistas, de los pastores, es que la gente que está en el cuerpo de Cristo no se salga, no se aparte, no detenga la marcha,
y complementariamente el esfuerzo, el dinero, los recursos que se invierten para llevar el evangelio de Jesucristo a la gente que todavía no es convertida, es buscando que la gente sea unida también a este cuerpo de Cristo para que puedan recibir vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre admirable de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, si tenemos el Espíritu de Cristo, venceremos a la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Si nosotros tenemos al Espíritu de Cristo, hermanos, avivamos el fuego del don de Dios que está entre nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aleluya, por lo cual te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos del presbiterio. Y ese fuego del don de Dios es el Espíritu de Dios. Ay, es que yo no necesito el Espíritu porque es que como yo no tengo aspiraciones para servir. ¿Quién dijo que el Espíritu solamente era para servir? Hermano, el Espíritu es necesario para sobrevivir. Es que sin el Espíritu yo no podría seguir adelante. Todos los días yo tengo que sufrir, experimentar luchas. ¿Quién no lucha para poder sobrevivir en la vida? Todos los días nosotros tenemos que enfrentar de pronto cosas y experiencias que nos toman por sorpresa. Y para eso necesitamos la guía del Espíritu. Para eso necesitamos estar unidos a este cuerpo. Y qué cuerpo tan hermoso. Qué cuerpo tan bien alimentado. Qué cuerpo, aleluya, tan sano. No hay otra entidad en el mundo por encima de la iglesia que tenga más vida, que tenga, aleluya, más salud que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Quieres vencer problemas cotidianos? Permanece en la unidad del Espíritu. ¿Quieres que los demás se identifiquen con tus necesidades, con tus debilidades? Sigue unido al Espíritu de Cristo. Cualquier circunstancia, por adversa que sea, cualquier desafío, porque a cada uno de nosotros nos llegan los desafíos. A unos de una y a otros de otra manera. Al fin y al cabo, nosotros no estamos aquí como golpeando el aire. Nosotros estamos aquí con propósitos bien definidos. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos llamó para cumplir un propósito muy personal tuyo en la vida. Y para que se cumpla ese propósito de Dios a través de tu vida, necesitas permanecer unido al cuerpo de Cristo por el Espíritu de Dios. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Si nosotros permanecemos unidos por el Espíritu, nosotros venceremos la muerte y seremos resucitados así como Cristo resucitó.
Recuerda lo que leímos ahora. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Porque recuerda que cuando Cristo venga va a recoger de lo suyo. Lo que no tenga el Espíritu de Cristo se va a quedar aquí. No sientas esto como una reprensión, como una recriminación, como una cantaleta. Piensa en esto como una necesidad imprescindible que te conviene. Porque nos conviene estar unidos perfectamente en el Espíritu a esta iglesia. Alabanzas al nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, si vivimos por el Espíritu, estaremos demostrando también que somos hijos de Dios. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. Eso es el refrán callejero. Usted no ve que hay refranes callejeros que la gente los toma como si fueran verdad bíblica. Y es que al que madruga Dios le ayuda. ¿Cuándo dice en la Biblia que al que madruga Dios le ayuda? Ayúdate que yo te ayudaré. En la Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. A ver, digan otros que se acuerden, a ver. El que peca y reza empata. En la Biblia no dice eso. ¿Qué otros? Eso sí lo dice la Biblia. Gloria a Dios. A ver, otros dos, quiero escuchar otros dos refranes que la gente tiene como si fueran palabra de Dios, pero que no son palabra de Dios, sino más bien palabras de los hombres. Amén. ¿Qué otros? ¿Qué otros? Que todos los que nacemos somos hijos de Dios. La Biblia afirma que los hijos de Dios son los que no nacieron por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se resuelve? Que todos somos hijos de Dios porque fuimos creados por Dios. Ahí está la respuesta. Creados por Dios, pero no hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los nacidos de nuevo. Los que han nacido y se han unido espiritualmente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso lo leíamos ahora en Romanos capítulo 8, verso 14. A ver, busquemos Romanos 8, 14 para que lo reafirmemos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Usted cree que una persona que en este momento amaneció borracha, está enguayabada, está llevado, usted cree que esa persona es hija de Dios? No, Señor. Los que amanecieron hoy en una cárcel porque le quitaron la vida a otro, o porque le robaron las pertenencias a otro, o porque estuvieron haciendo negocios ilícitos, ¿usted cree que esos son hijos de Dios? Lo que diga este dedito. No, Señor. La Biblia es la fuente de toda verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un aplauso fuerte, aleluya, aleluya. Realmente, hermano, vamos a recordar un poquito lo que dice Filipenses capítulo 2, para que le demos la última puntada a esta enseñanza de la palabra. Amén. Filipenses capítulo 2. Aquí nos está diciendo Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, recordemos, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, ahí están los dos principios de unidad de la iglesia. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe usted? El título de este pasaje es humillación y exaltación. Si tú, hermano, que aprendimos de él, porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El modelo a imitar de nosotros los cristianos no es el presidente de la iglesia. El modelo a imitar de nosotros no es el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. El modelo a imitar de nosotros no es el pastor que más huella dejó aquí en Jamundí, en la historia de la iglesia de Jamundí. El verdadero y único que merece ser imitado, reconocido, recordado y adorado, se llama Jesús. No hay más. Amén. Amén. Si tú, hermano, te humillas y te pones en los zapatos de los demás, estarás imitando a Cristo y lo estarás agradando a Él en todo como Él quiere. Y así se cumplirá el deseo de Dios en cada una de nuestras vidas. Vamos, hermanos, a colocarnos en nuestros pies. Vamos a decirle al Señor
hermano. Así que usted ir en oración con toda confianza al Señor, te amo, que usted llegue con toda confianza a su casa y decirle a su cónyuge, te amo, a sus hijos, te amo. Sus hijos puedan llegar también a sus casas y decirle a sus padres, te amo. Que cuando usted se encuentre con su hermano, aún con aquel que a veces le hace doler la cabeza, que de pronto como que no le cae bien, como dicen por ahí, me cae gordo, aunque no sea gordo. Porque hay gente flaca que a la gente le cae gordo. Cualquiera que sea, hermano, que salga allá de su corazón espontáneamente ese sentimiento tan noble y usted le pueda decir, te amo. Que usted le pueda dar un saludo y mirarlo a los ojos y nunca voltearle la cara a nadie. Nunca evitar encontrarse con nadie. Siempre usted acérquesele y exprésele el amor, el cariño y el afecto que usted siente hacia él, como el afecto que Cristo sintió hacia usted. Levantemos nuestras manos al cielo. Démosle gracias a Dios.